Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de la historia de Penélope y su tejido, historia que se encuentra en la mitología griega, específicamente en la epopeya homérica llamada la Odisea. Penélope es la esposa de Odiseo, uno de los héroes griegos que partió hacia la guerra de Troya para rescatar a Helena, que había sido secuestrada por Paris. Y demoró mucho tiempo en regresar a su hogar, Ítaca. En realidad tardó 20 años, porque la guerra duró 10, y su retorno duró otros 10 años, debido a que el dios Poseidón, que estaba enfadado con Odiseo, hizo todo lo posible para demorar su retorno. Durante la ausencia de Odiseo, Penélope fue acosada por un grupo de pretendientes que querían casarse con ella para poder acceder al trono de Ítaca. Y Penélope, para evitar elegir a un pretendiente y esperar el retorno de su marido, ideó un plan que consistía en tejer un sudario o una mortaja para su suegro Laertes, el padre de Odiseo, que aún no había muerto, y les dijo a los pretendientes que en cuanto terminase aquel sudario, ella iba a elegir a uno para casarse y que se convirtiera en el rey de Ítaca. Pero Penélope tejía durante el día, enfrente de ellos, pero en la noche destejía lo que hacía. Y esto ha sido tomado por muchos lectores y muchos intérpretes de la Odisea como un gesto de fidelidad, de virtud femenina, de paciencia, de astucia. Pero en realidad uno puede ver en el acto de tejer y destejer la idea de la vida y de la muerte. Es decir, en la vida tejemos durante el día y durante la noche, la pequeña muerte, destejemos lo hecho. Y en ese ciclo de tejer y destejer se describe el ciclo de la vida misma. Hay otras alegorías similares en la mitología griega, por ejemplo las Parcas o las Moiras, eran 3 hermanas que personificaban al destino. Y esto se representaba cuando ellas hilaban, medían y cortaban el hilo de la vida de una persona, simbolizando así el ciclo del nacimiento, la vida y la muerte. Cuando las moiras o las parcas cortaban el hilo, la persona moría. También está la historia de Aracne, que era una tejedora mortal que desafió y venció a Atenea, la diosa de la sabiduría, y que por burlarse luego de los dioses fue convertida en araña, es decir, el tejido de su propia vida fue su destino. Y también tenemos el hilo de Ariadna. Ariadna es quien ayuda a Teseo a escapar del laberinto del Minotauro con un hilo sostenido por ella. En este caso particular de Penélope, el simbolismo de lo tejido y lo destejido nos lleva a la idea del destino y del karma, en un ciclo que nunca termina. Porque tenemos que entender que para los griegos, además, el tiempo no era lineal, sino que era circular, y todo se repetía y volvía a suceder. Por lo tanto, nuestro destino en la Tierra tenía su origen en una vida en otro estadio, a la que muchos llamaban el mundo de las ideas. De ahí proveníamos y ahí retornábamos. Luego, Odiseo llegó a Ítaca y con su hijo Telémaco llevó a cabo una venganza contra los pretendientes. Pero eso es otra historia. Aquí solo queríamos hablar del simbolismo del tejido de Penélope. Y ya que hemos hablado de destino y de karma, me despido con una frase de Albert Camus acerca de los dos, en donde nos deja unas palabras muy profundas y muy interesantes para analizar. Y esta frase dice así: el destino es lo que no elegimos. El karma es lo que elegimos no ser.